Cuando pensamos en Groenlandia, la mayoría imaginamos una inmensa extensión de hielo, un territorio remoto donde apenas viven unas pocas personas y que parece estar completamente aislado del resto del mundo. A simple vista, podría parecer un lugar sin demasiada importancia para quienes viven a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, esa impresión está muy lejos de la realidad. Lo que ocurre en Groenlandia tiene el potencial de afectar a prácticamente todos los habitantes del planeta. De hecho, muchos científicos consideran que el futuro climático de la Tierra depende, en gran medida, de lo que suceda con el gigantesco manto de hielo que cubre esta enorme isla. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si ese hielo continúa derritiéndose al ritmo actual? La respuesta no solo implica un aumento del nivel del mar. Sus consecuencias podrían alterar océanos, ecosistemas, economías e incluso el clima de regiones enteras. Groenlandia es la isla más grande del mundo y aproximadamente el 80% de su superficie permanece cubierta por una gigantesca capa de hielo que alcanza más de 3 kilómetros de espesor en algunos puntos. Esa enorme masa helada almacena alrededor del 7% de toda el agua dulce del planeta. Puede parecer una cifra pequeña, pero si todo ese hielo llegara a derretirse, el nivel medio del mar aumentaría cerca de 7 metros. Puede que 7 metros no parezcan demasiado cuando se piensa en una montaña o en un edificio, pero para las ciudades costeras supondría una transformación sin precedentes. Millones de personas tendrían que abandonar sus hogares y algunos de los puertos más importantes del mundo quedarían parcial o totalmente inundados. Aunque un deshielo completo tardaría siglos, lo realmente preocupante es que Groenlandia ya está perdiendo hielo a un ritmo cada vez mayor. Durante las últimas décadas, los satélites han mostrado cómo enormes glaciares retroceden año tras año, mientras ríos de agua de deshielo recorren la superficie antes de precipitarse hacia el océano. Cada verano aparecen lagos de color azul intenso sobre el hielo. Muchos de ellos desaparecen de forma repentina cuando el agua encuentra grietas por las que se filtra hasta la base del glaciar. Ese proceso actúa como un lubricante natural que facilita el deslizamiento del hielo hacia el mar, acelerando todavía más su pérdida. Uno de los aspectos más sorprendentes es que el hielo de Groenlandia no se derrite únicamente desde arriba. El océano también desempeña un papel fundamental. Las aguas relativamente cálidas del Atlántico Norte penetran en algunos fiordos y erosionan la base de los glaciares que desembocan en el mar. Este doble ataque, desde la superficie y desde abajo, provoca que enormes bloques de hielo se desprendan continuamente formando gigantescos icebergs. Algunos alcanzan el tamaño de ciudades enteras antes de comenzar su lento viaje por el Atlántico. Pero quizá la consecuencia más preocupante no sea el aumento del nivel del mar, sino el efecto que el agua dulce procedente del deshielo puede tener sobre las corrientes oceánicas. Los océanos funcionan como un inmenso sistema de transporte de calor que distribuye la energía alrededor del planeta. Una de las piezas clave de ese mecanismo es la circulación del Atlántico, una compleja red de corrientes que ayuda a mantener el clima relativamente templado de Europa Occidental. Millones de toneladas de agua cálida viajan hacia el norte antes de enfriarse, aumentar su densidad y hundirse para regresar hacia el sur en profundidad. Cuando grandes cantidades de agua dulce procedente del deshielo llegan al océano, la salinidad disminuye. Al contener menos sal, el agua resulta menos densa y tiene más dificultades para hundirse. Si este proceso continúa intensificándose, podría ralentizar parte de esa circulación oceánica. Aunque los científicos siguen investigando hasta qué punto podría llegar ese cambio, existe un amplio consenso en que una alteración importante tendría consecuencias climáticas de enorme alcance. Algunas regiones podrían experimentar inviernos más fríos, mientras otras sufrirían cambios en los patrones de lluvia, sequías prolongadas o tormentas más intensas. Los efectos no terminarían ahí. Los océanos también regulan la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Si las corrientes cambian, también podría modificarse la capacidad del océano para absorber parte de ese carbono, afectando al equilibrio climático global.
Es un recordatorio de que el planeta funciona como un sistema profundamente interconectado, donde lo que sucede en una región aparentemente lejana puede tener repercusiones en lugares situados al otro lado del mundo. El deshielo también transforma el propio paisaje de Groenlandia. A medida que el hielo retrocede, comienzan a aparecer montañas, valles y costas que han permanecido ocultos durante miles de años. En algunos lugares incluso se descubren restos de antiguos bosques, plantas fosilizadas y sedimentos que permiten reconstruir cómo era el clima terrestre en épocas muy diferentes. Estos descubrimientos ofrecen una oportunidad única para comprender mejor la historia climática del planeta y comparar los cambios actuales con los ocurridos en el pasado. Sin embargo, el retroceso del hielo también expone enormes reservas de minerales estratégicos. Bajo la superficie helada existen importantes depósitos de tierras raras, uranio, hierro, zinc y otros recursos muy demandados por la industria tecnológica moderna. A medida que el acceso resulta más sencillo, aumenta el interés económico y geopolítico por Groenlandia. Grandes potencias observan con atención las posibilidades de explotación minera y el desarrollo de nuevas rutas marítimas que podrían abrirse en el Ártico conforme disminuye el hielo marino. De este modo, el cambio climático no solo plantea desafíos ambientales, sino también importantes tensiones políticas y económicas. Las comunidades que habitan Groenlandia ya están experimentando estas transformaciones. Muchas dependen de la pesca y de formas de vida tradicionales estrechamente ligadas al hielo. Las temporadas de caza cambian, algunas especies modifican sus rutas migratorias y la estabilidad del terreno se ve alterada por el deshielo del permafrost, la capa de suelo que permanece congelada durante miles de años. Cuando ese suelo comienza a descongelarse, aparecen deslizamientos, grietas y daños en carreteras, edificios e infraestructuras. Existe además otro fenómeno menos conocido, pero igualmente importante. El hielo actúa como una gigantesca superficie blanca que refleja gran parte de la radiación solar hacia el espacio. Este efecto, conocido como albedo, ayuda a mantener el planeta más frío. Cuando el hielo desaparece, deja al descubierto superficies oscuras de roca, agua o tierra que absorben mucha más energía solar. Como consecuencia, aumenta la temperatura local y se acelera todavía más el deshielo. Se trata de un ciclo de retroalimentación que preocupa especialmente a los climatólogos porque puede intensificar el calentamiento de forma progresiva. Los científicos utilizan satélites, estaciones meteorológicas, drones y perforaciones profundas para estudiar la evolución del hielo groenlandés. Los núcleos de hielo extraídos contienen diminutas burbujas de aire atrapadas hace decenas o incluso cientos de miles de años. Analizando esos pequeños fragmentos de atmósfera antigua, los investigadores pueden reconstruir cómo eran las temperaturas, la composición del aire y los niveles de gases de efecto invernadero en épocas remotas. Es como disponer de un archivo climático extraordinariamente preciso que permite comprender mejor cómo responde el planeta a los cambios naturales y a la influencia de la actividad humana. Aunque los titulares suelen presentar escenarios alarmantes, la realidad es más compleja. El futuro de Groenlandia dependerá en gran medida de cómo evolucionen las emisiones globales de gases de efecto invernadero durante las próximas décadas. Cuanto más se limite el aumento de la temperatura global, más lentamente avanzará el deshielo y mayor será la capacidad de adaptación tanto de las sociedades humanas como de los ecosistemas. Por el contrario, si las temperaturas continúan aumentando rápidamente, los procesos de pérdida de hielo podrían acelerarse de forma considerable. Lo más impresionante es comprender que Groenlandia no es simplemente una enorme isla cubierta de nieve. Es una pieza esencial del delicado equilibrio climático de nuestro planeta. Sus glaciares, sus corrientes de agua, su inmensa capa de hielo y su influencia sobre los océanos forman parte de un mecanismo global del que dependen millones de personas sin siquiera ser conscientes de ello. Cada verano en el que se derrite una parte del hielo, no solo cambia el paisaje del Ártico, también se modifica, aunque sea ligeramente, el funcionamiento de un sistema climático que afecta a continentes enteros.
Quizá el mayor aprendizaje que nos ofrece Groenlandia sea precisamente ese: vivimos en un planeta profundamente conectado. Lo que ocurre en uno de los lugares más remotos y aparentemente deshabitados de la Tierra puede influir en ciudades costeras, en cosechas, en corrientes oceánicas, en la biodiversidad y en la vida cotidiana de personas que jamás han visto un glaciar. El deshielo de Groenlandia no es únicamente una noticia sobre un territorio lejano. Es una señal de que el planeta está cambiando y de que las decisiones que tomemos hoy influirán en el mundo que heredarán las próximas generaciones. Bajo ese inmenso manto blanco se encuentra una de las claves para entender el futuro de la Tierra, y todo indica que su evolución marcará el rumbo del siglo XXI.